una manera más amplia algunos hechos que se supone son delitos, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en materia tributaria. En cualquier momento pueden crear algún impuesto o pueden, pueden estipular o pueden acordar, y obviamente eso mediante un proceso de ley, ¿verdad? Que el Congreso diga, bueno, es necesario, como lo hicieron con el YUSI, también derogar, dejar sin efecto o crear, ¿verdad? O crear alguna ley para estipular nuevos impuestos o regular nuevos impuestos, obviamente atendiendo siempre al principio de legalidad que todos sabemos que es el que debe operar en todo momento, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a ir a ver sobre todo cuando les hablo de la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. En el 2016 hubieron una reforma, ¿verdad? Que obviamente cuando nosotros vamos a leer el código, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el decreto 98, 1-98, entonces tenemos que estar conscientes o verificar, ¿verdad? Que en esa ley se encuentren las reformas que se decretaron en el 37-2016. Entonces, ¿por qué reformaron esa estructura de la SAT? Tal vez no todos conocen cómo funciona la Superintendencia de Administración Tributaria, pero obviamente cuando se hacen reformas es con el objeto de crear nuevos procedimientos, nuevas figuras y en sí de hacer una reforma estructural, ¿verdad? De lo que es la institución para poder cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Sobre todo porque es una institución que tiene un compromiso social, ¿verdad? En el cual pues el objetivo principal es recaudar fondos que no quedan en poder de la institución, ¿verdad? Todos saben que todo lo que la SAT recauda no queda en manos de la administración tributaria, sino que es trasladado, ¿verdad? Al Estado. ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de la recaudación que le corresponde a la administración tributaria? ¿Alguien sabe? Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? El porcentaje de toda la recaudación que la administración tributaria obtiene, el 2% le corresponde a ella, ¿verdad? Todo lo demás se traslada al Estado. Y con ese 2%, obviamente, es que sufraga sus gastos, ¿verdad? Con eso cubre todos sus gastos de sueldos, funcionamiento de la institución, ¿verdad? Entonces, es un porcentaje, obviamente, como les digo, adecuado, ¿verdad? En base a la cantidad de recaudación que se obtenga cada año. Entonces, para que la Superintendencia de Administración Tributaria pueda funcionar, debe contar con esas herramientas de fiscalización que tienen que ser adecuadas y modernas, ¿verdad? ¿Y eso para qué? Para asegurar el buen funcionamiento, o sea, el cumplimiento principalmente de las obligaciones de los contribuyentes. Y con ello, cuando decimos asegurar el funcionamiento, es ese acompañamiento que da la administración tributaria, ¿verdad? A los contribuyentes para que ellos pues tengan buenas prácticas, obviamente, y puedan con ello cumplir con sus obligaciones tributarias. La administración tributaria tiene entonces la obligación, aparte de recaudar, tener un acercamiento con los contribuyentes, proveerles herramientas necesarias para que ellos puedan, obviamente, asegurar, ¿verdad? Esa recaudación eficiente y la cual esa se debe distinguir en cada proceso que realiza, tanto en atención al contribuyente como, por ejemplo, cuando los contribuyentes van a abrir un negocio, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento que se da en el momento en que van a registrar sus negocios a la administración tributaria y que obviamente tiene que estar personal, ¿verdad? Asesorando y asegurando de que todos los datos que el contribuyente proporcione, pues sean existentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el incumplimiento de estas obligaciones formales que tiene el contribuyente, obviamente van a ser en algún momento dado, no se pueda, por ejemplo, si un contribuyente registra un establecimiento comercial y lo va a ubicar en tal dirección, entonces tiene que acompañar ciertos documentos que demuestren que sí es en esa dirección donde va a operar, ¿verdad? Porque a veces pues se da el caso en que a veces no se puede localizar a los contribuyentes, sobre todo cuando ya hay trámites judiciales, ¿verdad? Entonces devuelven la cédula de notificación
porque no existe la dirección o porque dicen que ahí no vive el contribuyente. Entonces, todo ello, como les digo, a veces hace difícil que la administración tributaria pueda recaudar fondos con este tipo de contribuyentes. Entonces, el objeto principal de la SAT, como sabemos, ¿verdad? Es la única institución que obviamente va a tener esa función de fiscalizar y de recaudar, ¿verdad? Entonces, el régimen tributario siempre va a estar administrado por la Superintendencia de Administración Tributaria y ello conlleva que siempre va a tener el control y la fiscalización de los tributos internos y de los tributos también que van a gravar el comercio exterior, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay relaciones económicas que se dan entre países que tienen convenios y que obviamente pues estos países cuando ingresan mercancía de esos países aún con ciertos beneficios, esos impuestos que vayan a pagar las personas que ingresan mercancías de otros países también le corresponde a la administración tributaria recaudarlas, ¿verdad? Y pues la ley siempre establece algunas excepciones, como lo hablábamos en algún momento, que es el de las municipalidades, ¿verdad? Que ellas sí pues tienen su propio, ellas recaudan los impuestos, ¿verdad? Que corresponden en la esfera municipal. También, por ejemplo, la administración tributaria también debe administrar el sistema aduanero y esto pues obviamente es facilitar el comercio exterior, como les digo, crear convenios, tratados internacionales que deben ser ratificados y con ello ejercer esa función de control, ¿verdad? Siempre y cuando, como les digo, haya una vinculación, ¿verdad? Y haya reciprocidad en acuerdos con otros países. Entonces, de ello también tiene la obligación como de proporcionar o de tener en la administración, por ejemplo, en las aduanas, herramientas necesarias, equipo, ¿verdad? Que facilite la recaudación o la internación de mercancías al país, ¿verdad? Entonces, por ello es que hay un código aduanero y hay un reglamento, ¿verdad? Que va a regular cada una de esas esferas, por ejemplo, la forma en que se va a ingresar mercancía al país, que hay varias formas de cómo poder ingresar y cuál es el régimen que va a optar, ¿verdad? Entonces, todo eso se regula en esos códigos, en el código y su reglamento. Entonces, esa es algo que opera para Centroamérica, ¿verdad? Entonces, pero quien ejerce esa función de fiscalización en el país es la administración tributaria. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración tributaria dentro de esas funciones? Por ejemplo, crea todas las herramientas necesarias, organiza, le proporciona al contribuyente la forma en cómo va a operar, cómo va a controlar, ¿verdad? Y le da las herramientas necesarias para que los contribuyentes puedan cumplir. ¿Qué pasa cuando los contribuyentes ya no cumplen? Entonces, la misma ley también le da la facultad a la Superintendencia de Administración Tributaria para sancionar, ¿verdad? De conformidad con lo que establecen las leyes. Ya dijimos que algunas veces es imposición de multa. De hecho, son solo imposición de multas y se recuerdan de las sanciones que decíamos del artículo 85 del Código Tributario, que son las únicas que se van a sancionar con el cierre temporal, pero que eso no lo hace la administración tributaria. En este caso, la administración tributaria presenta la solicitud a un juez de paz, que es el que a petición de la administración tributaria y obviamente presentando los medios de prueba que demuestran que el contribuyente ha incurrido en esas obligaciones, en esas infracciones, perdón, que establece el artículo 85, entonces el juez puede sancionar ya una vez comprobada la infracción con el cierre temporal, procedimiento que está en el artículo 86, ¿verdad? Que establece que es un juez de paz y que el cierre temporal puede ser hasta un máximo de 20 días, pero también que el contribuyente puede solicitar al juez que sustituya esa infracción de cierre temporal con la imposición de una multa, ¿verdad? La cual es diferente tanto para el pequeño contribuyente como para el contribuyente normal. Eso está regulado en el artículo 85 y 86 del Código Tributario. Eso para que le pongan atención a eso. Entonces, esas son las únicas sanciones que no se sancionan que puede sustituirse la multa, ¿verdad? Ahora todo lo demás, como sabemos que la función principal de la administración tributaria es recaudar, pues obviamente siempre va a ser dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
también se recuerdan, en esta ley también se establece que la SAT tiene la facultad de presentar denuncias o provocar la persecución penal, ¿verdad? Cuando determine que en una fiscalización realizada hay indicios de la comisión de delitos. Entonces, obviamente por la comisión de estos delitos y faltas contra el régimen tributario, entonces sabemos que tiene que ser sancionado también penalmente, ¿verdad? Después de ello, entonces, nosotros sabemos cuál es la función entonces de la administración tributaria de manera general en este decreto 37-2016. Les pido den una lectura. Esa ley es pequeña, ¿verdad? Pero no es que vaya a venir toda la ley en el examen, ¿verdad? Sino que simplemente lo que más nos interesa es cuál es la función principal de la administración tributaria de manera general. Entonces nosotros decimos, bueno, si yo les digo a ustedes, descríbanme la administración tributaria, ¿cómo me la podría describir? Vamos a ver, voy a mencionar nombres para que participen acá. Stacy Aguilar. Vamos a ver si está Buenas poniendo. tardes, licenciada. ¿Cómo me describiría usted la administración tributaria? Pues yo la describiría como el correcto manejo de los tributos que se recaudan en el país. Y cuando hablamos de la Superintendencia de Administración Tributaria, La entidad encargada de la administración de los mismos, de los tributos. sí, Es vamos. el único ente en el país que se encarga de ver todo lo relacionado con tributos. Muy bien. Sí, por ahí vamos. Está bien. Está en sintonía. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, la administración tributaria es el único ente facultado para poder hacer fiscalizaciones, ¿verdad? Para poder realizar ese cobro, nadie más que la administración tributaria puede exigir el pago de un tributo a un contribuyente cuando éste no lo ha hecho en el plazo legal, ¿verdad? En el plazo que establece la ley. Entonces, por ejemplo, hay mecanismos diferentes de cómo determinar en qué casos la administración tributaria tiene que ejercer esa coacción, ¿verdad? Ya tiene que haber una resolución líquida y exigible, ¿verdad? No es un cobro solo porque ya la administración tributaria tiene la facultad y mire, aquí determinó, no, tiene que haber un debido proceso en el cual se haya determinado que efectivamente el contribuyente es sujeto, ¿verdad? De poder ser candidato, por ejemplo, a que le cobren judicialmente o administrativamente cuando una resolución no ha sido impugnada por el contribuyente en la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se le señala audiencia por 30 días al contribuyente para que evacúe porque le fueron determinados algunos ajustes. Él no la evacúa. En este caso no es, bueno, como no evacuó la audiencia, tiene que pagar, ¿verdad? Entonces no es así. Para que la administración tributaria pueda exigir este pago, aparte de esa audiencia que no fue evacuada por el contribuyente, tiene que emitir una resolución, ¿verdad? En la cual se haga constar que al contribuyente se le determinaron ajustes. La Contraloría está por encima de la administración. No, la Contraloría obviamente fiscaliza también cómo se manejan los fondos en la administración tributaria, ¿verdad? Pero no es que esté por encima ni recauda. La Contraloría no recauda, o sea, recauda tal vez las multas que ella impone, ¿verdad? En su actuar que la ley le faculta, pero aparte de la recaudación que realiza la administración tributaria y que es para cumplir ahí sí que con los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, la Contraloría es un ente también que también ejerce su propia función y que si bien controla, porque obviamente como les decimos nosotros, hablamos en derecho financiero, ¿verdad? Las entidades públicas tienen la obligación de hacer sus presupuestos, ¿verdad? Entonces, todo ello también apoya a la Contraloría. ¿Por qué? Porque la Contraloría es la que se encarga de que en cada institución del Estado los recursos se gasten adecuadamente, ¿verdad?
Entonces, el superior, el ente superior arriba de la administración tributaria, no hay sobre la recaudación porque es una entidad autónoma. Entonces, ¿tienen ustedes la ley orgánica de la administración tributaria? El decreto 1-98, si no voy a ver si lo tengo por aquí. Sí, el artículo 1, tal vez le pueden dar lectura. Perfecto. Sí, el artículo 1 dice la creación. Se crea la Superintendencia de Administración Tributaria como una entidad estatal descentralizada que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos. Tendrá las atribuciones y funciones que le asigne la presente ley, gozará de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Vale, ese es el fundamento, ¿verdad? O sea, nadie puede interferir porque quien le da la facultad, la ley, es una ley creada y como le digo, obviamente está sujeta también a revisión, ¿verdad? La Contraloría va a revisar que se gaste el dinero en lo que es. Por ejemplo, si van a comprar maquinaria, si van a comprar equipo de computadoras, vehículos, todo tiene que hacerse de conformidad con la ley de contrataciones del Estado, como cualquier entidad pública, ¿verdad? Tiene que rendir cuentas. Por ejemplo, si hay funcionarios de la administración tributaria que también pueden incurrir en hechos delictivos, perdón. Delictivos, ajá. Ajá, entonces también quien tenga conocimiento puede presentar denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público puede investigar y si demuestra, ¿verdad?, que algún empleado o el mismo superintendente de la Administración Tributaria o cualquier miembro del directorio o un miembro del Tribunal Administrativo Tributario Aduanero incurre en delitos ejerciendo su función, pues obviamente también pueden ser perseguidos penalmente, o sea, no son intocables, por así decirlo, si es lo que pensaban, ¿verdad? Entonces, como les digo, tiene autonomía, ¿verdad? Pero obviamente debe regirse por la ley. La ley le da los parámetros sobre los cuales debe actuar. Cuando decimos autonomía financiera, porque obviamente de la misma recaudación le corresponde una parte que, como les digo, es del 2%, ojo con ello, el cual pues va a cubrir todos sus gastos de funcionamiento, ¿verdad? De funcionamiento, por ejemplo, para pagar salarios, etcétera. Entonces, ella decide cómo se gasta su dinero, pero obviamente, si se gasta dinero, también rigiéndose por la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces, por ello es que tiene esa función. Pero por ese mismo de que es la única, sí, la administración tributaria puede delegar. Por ejemplo, estábamos ahorita leyendo este decreto que tiene las reformas. Entonces, acá también se establece que la administración tributaria en el artículo 4 dice, facultades para contratar, miren esto, facultades para contratar y prohibición para delegar funciones. Entonces, la SAT puede contratar personas jurídicas individuales para que le presten servicios administrativos, financieros, jurídicos, ¿verdad? De cobro, percepción y recaudación de tributos. Cuando nosotros hablamos, pueden ser, contratar personas individuales o jurídicas que presten servicios administrativos, nos referimos nosotros a ese mismo funcionamiento que va a tener la administración tributaria, ¿verdad? O sea, necesita tener una gerencia de recursos humanos que son, por ejemplo, servicios administrativos, porque tiene que contratar gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo va a hacer la administración tributaria? Tuvo que contratar, ¿verdad? Porque de hecho ya se hace, tuvo que contratar personas para crear, o sea, dentro de la estructura, tiene que crear algunas oficinas administrativas que se van a encargar, por ejemplo, de la reclutación del personal, ¿verdad? Que va a trabajar en la administración tributaria. Entonces puede también financieros jurídicos, financieros, ¿por qué? Son los auditores, ¿verdad? Los que van a hacer las presencias fiscales, los que van a determinar cómo fiscalizar a los contribuyentes y de esa cuenta, pues, van a determinar ajustes que en su momento se tienen que cobrar, ¿verdad? Para realizar esas determinaciones, ¿verdad? Por eso dice el que presta servicios de recaudación, ¿verdad? Profesionales técnicos para un mejor cumplimiento de las funciones que le competen. Cuando dice jurídico, también
son los abogados que se van a encargar de la parte. Si quieren, me dicen, porque no logré leer lo que me habían puesto ahí. Si alguien quiere pronunciarse, solo levanta la mano. ¿Algo del superintendente me estaban preguntando? Sí, licenciada, sí, era yo. Lo que pasa es que solo tenía la duda porque usted comentaba de que no hay un ente jerárquico ante la superintendencia. Digamos, decía usted de que digamos, la Contraloría solo va a trabajar o sus dimensiones van a ser solo propiamente de funcionarios, ¿verdad? Pero exacto. Entonces mi pregunta es si el superintendente a la hora o el aspirante a superintendente a la hora de aspirar al cargo, valga la redundancia, también tiene que presentar finiquito la Contraloría. ¿O no? Exacto, sí, por eso hay requisitos. Todo eso se establece en la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir para ser superintendente? ¿Quiénes tienen prohibición de ser para ser superintendente, verdad? Entonces, todo ello está regulado en la ley. O sea, no solo es, por ejemplo, los miembros del directorio, los miembros del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Entonces, ellos tienen requisitos para optar a esos puestos, pero también hay prohibiciones, ¿verdad? O que no pueden ejercer paralelamente con otros cargos, ¿verdad? Entonces, todo ello está regulado en la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. Entonces, como les digo, y obviamente toda persona que trabaja en la Superintendencia de Administración Tributaria también tiene que tener ciertos requisitos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo les digo, si hay personal trabajando, por ejemplo, como mandatarios, ¿verdad? De la Administración Tributaria, no pueden ejercer la profesión afuera, ¿verdad? Si están en renglón 011. Aparte los 029, ¿verdad? Que como sabemos en cualquier lugar, pues ellos prestan un servicio y facturan, ¿verdad? Entonces, hay algunas facultades, ¿verdad? Que se otorgan mediante un mandato y cuando una persona es mandataria del Estado, en cualquier institución del Estado, entonces no puede ejercer la carrera, por ejemplo, de manera liberal, ¿verdad? Entonces, pero todos estos requisitos, como les digo, están regulados en la Ley Orgánica de la Administración Tributaria y este decreto 36-2017 lo que vino fue a reformar porque hubo una reestructuración, ¿verdad? 37-2016. Entonces, que vino a reformar porque se crearon otras figuras organizativas de la Administración Tributaria, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, no podrá contratar personas individuales o jurídicas para que presten servicios administrativos, financieros, jurídicos, de cobro, percepción y recaudación de tributos, de auditoría para la SAT y cualquier otro tipo de servicios profesionales y técnicos necesarios para el mejor funcionamiento que le compete. Entonces, cuando habla de todas esas personas individuales o jurídicas, es todo ese personal que forma parte de la administración tributaria, ¿verdad? Pero también establece la ley que no puede delegar sus funciones, competencias o facultades en particular cuando se trate de determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? La determinación de la obligación tributaria, fiscalización o conferimiento de audiencias, esas le van a competir únicamente a las personas que tienen nombramiento para eso por parte de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, y como dice, se exceptúa la prohibición de los servicios de recaudación y control a cargo de terceros que no impliquen retribución por parte de la administración tributaria. Cuando se refiere a esta recaudación por parte de terceros es porque sabemos que todo el recaudo que la administración tributaria lo hace a través de quién los hace. De los bancos, ¿verdad? Entonces aquí es para recaudar, pero no para hacer una determinación, ¿verdad? Porque ya para hacer una determinación tributaria tiene que haber un nombramiento. ¿Por qué? Normalmente en los nombramientos que emite la administración tributaria, no sé si todavía indican eso, no sé si está el Wilfrido, que es el que trabaja en la SAT. En los nombramientos se establece quién da ese nombramiento, ¿verdad? Porque obviamente tiene que tener delegada esa facultad desde arriba, ¿verdad? Entonces, en esos nombramientos, cuando van a fiscalizar, hacen una nota que ponen al final de ese nombramiento en donde le dicen al contribuyente, estimado contribuyente, en caso de duda, ¿verdad?
y esto es sobre las personas que están haciendo la fiscalización, se pueden comunicar y ponen un número de teléfono. ¿Por qué pasa esto? Porque si una persona llega representando a la administración tributaria a hacer una verificación, ustedes saben que la SAT tiene la facultad para hacerlo legalmente, ¿verdad? En cualquier momento. Llegar a un establecimiento comercial y pedirle al contribuyente que le presente la documentación que respalde sus operaciones, ¿verdad? Del día o del mes, etcétera. Entonces, y como les digo, en el artículo, en el Código Tributario establecen todas las obligaciones de los contribuyentes. Desde que se inscriben, qué tienen que hacer, qué documentación deben tener a la mano en caso de que llegue la administración tributaria a hacer una fiscalización, ¿verdad? Entonces, como sabemos que ellos ya saben cuáles son sus obligaciones, esto quiere decir que en el momento en que la administración tributaria llegue, ustedes ya tienen que tener a la mano la documentación lista, ¿verdad? Por aquello de que venga la administración tributaria. Si a un contribuyente se le pierde la documentación, le extravió o se la roben, ¿verdad? Etcétera. En el momento en que él tenga conocimiento de este hecho, tiene que poner una denuncia. ¿Por qué? Porque eso es lo único que lo puede como respaldar en caso de no tener la documentación. Pero lo que normalmente sucede es que llegan los de la administración tributaria, le piden documentación. Obviamente le pueden otorgar un plazo de 3 días, ¿verdad? Para que no caiga en la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Porque el artículo 93 del Código Tributario regula esta figura de la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria y regula en qué casos hay resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene 3 días, pero el día que le notifican el nombramiento, ese día van a poner la denuncia. Entonces, esto ya como que ya hay algo ahí que no cuadra, ¿verdad? O sea, que por qué hasta ese día hicieron la denuncia. Entonces, eso hace como desconfiar, ¿verdad?, de la actuación del contribuyente. Dígame, Roberto. Sí, licenciada, solo quería aportar. Le comento, yo vivo acá en el sur, en Villanueva, y acá ha venido un bus de pasajeros, pero viene de la superintendencia y baja con auditores, gente bastante joven, bajan alrededor de 50 y se distribuyen en toda la zona, en todos los comercios, tiendas, abarroterías, y me imagino que ese es el trabajo del que usted está mencionando, esa actividad la que vienen a realizar, la fiscalización. Sí, exacto. Así hacen y, por ejemplo, en épocas de Semana Santa o de Navidad, que es cuando más dinero se gasta, es que ellos van a verificar que los contribuyentes estén facturando, estén cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay obligaciones que los contribuyentes ya tienen que tener esa documentación a la mano. Y cuando no la tienen, entonces ya pueden, por ejemplo, si ponen una denuncia de que perdieron la documentación, sabemos que hay una forma en que se puede determinar la obligación, ¿verdad? Que es la determinación de oficio que hace la administración tributaria sobre base cierta o sobre base presunta, ¿verdad? Esto lo vamos a ver, yo creo que ya para el segundo parcial. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? El contribuyente no tiene la documentación, queriendo decir, bueno, si no tengo la documentación, ya me salvé porque ahí no hay modo, ¿verdad? Porque tal vez no quería pagar impuestos. Pero como existen estas formas de determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Cruce de información, y por eso es que la tecnología se ha ido incorporando a esa fiscalización, porque hay formas ahora de cómo poder, por ejemplo, ahora ya no tienen que llenar una planilla o a mano, ahora toda la información de las facturas emitidas ya la tiene la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es fácil determinar por medio de terceros o por medio de la documentación que obra en el sistema, si hay un incumplimiento también de las obligaciones tributarias, depende de la obligación de que se esté buscando, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación que vamos a determinar si cumplió o no? Si fueron solo presentar declaraciones, si fue operar libros, si fue, por ejemplo, reportar, ¿verdad?, en el mes que corresponde las compras y las ventas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para todo ello, como les digo, hay facultades que tiene la administración tributaria y que las hace valer, y por eso es que la ley es como si es un poquito amplia en este sentido, porque cualquier cosita que se dude de la función de la administración tributaria, nos vamos a la ley y nos damos cuenta que sí es bien amplia en cuanto a las facultades que tiene la administración tributaria, ¿verdad? Entonces,
El reglamento de la ley orgánica de la SAT regula todas esas figuras y la organización interna de la administración tributaria, porque siendo un ente tan importante que va a recaudar fondos, entonces sabemos también que así tiene que ser la estructura organizacional de la institución, ¿verdad? Debe contar con muchas dependencias que se van a encargar en diferentes casos, ¿verdad? Diferentes actividades, por ejemplo, de recaudar, unos de fiscalizar, otros de recibir demandas o de presentar demandas, de atender contribuyentes. Por ejemplo, vieron que con lo de vehículos tiene que haber en las agencias tributarias que los contribuyentes puedan hacer traspasos o cualquier duda que tengan. Entonces, en sí, es un montón de facultades y que amerita, pues, obviamente, involucrar gran cantidad de personas. ¿Qué pasaría si la administración tributaria, por ejemplo, si tuviera la administración tributaria unos 2,000 auditores, ¿verdad? Fiscaliza. El hecho de fiscalizar, obviamente, va a generar o va a provocar que los contribuyentes pues cumplan con sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Que si no lo hacían, entonces, ahora sí. Entonces, digo yo, entonces si hubiera el doble de auditores, se podría fiscalizar más porque no se puede fiscalizar a la totalidad de contribuyentes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Actualmente, pues la administración tributaria ha manejado una forma de atender a los contribuyentes y obviamente los tiene distribuidos por categorías, ¿verdad? Que están los contribuyentes que siempre cumplen, que siempre reportan, que recaudan bastante, ¿verdad? Y hay otros que lo hacen de alguna manera, sí recaudan, pero no es tanto, ¿verdad? Hay otros que cumplen, medio cumplen y otros que no cumplen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes formas de atender a contribuyentes y obviamente quienes sí cumplen, pues el compromiso está en darle las herramientas para que se le facilite contribuir, ¿verdad? A los que casi no cumplen, pues también darles herramientas y ir fiscalizando, ¿verdad? Cuando se determina, por ejemplo, después de ciertas, me imagino, porque no es que yo lo diga así, ¿verdad? Que si hay una fiscalización a unos contribuyentes, a X contribuyente, y se determina que sí cumple, ¿verdad? Y le fiscalizan y todo lo tienen en orden, o sea, y todo lo tienen en orden, vuelven a hacer todo lo tienen en orden, entonces como que se van despreocupando de esos contribuyentes porque saben que con ellos no hay necesidad de estar fiscalizando. Entonces, mejor proporcionémosles herramientas para que a ellos se les facilite tributar, para que a ellos se les facilite contribuir, ¿verdad? Pero cuando vemos que hay un comportamiento como no tan evidente o no es como equitativo en cuanto a los ingresos que pudiera referir, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que está Pollo Campero, ¿verdad? Sabemos que Pollo Campero siempre está bien lleno, que todos los restaurantes a donde ustedes vayan a cualquier hora está llenísimo y que de repente reportara pocos tributos, ¿verdad? Entonces ahí ya dice, no es coherente porque se ve que entra mucho dinero pero no tributa tanto, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí sí hay que fiscalizar, ¿verdad? Entonces se va a fiscalizar, se va a determinar y seguramente si es así, que reporta poco, más de algo se va a encontrar y vienen ahí los ajustes, ¿verdad? Y es reiterativo, ¿verdad? Seguido hacen fiscalizaciones y seguido se determina que no está cumpliendo y se le hacen ajustes, etcétera. Este tipo de contribuyentes jamás van a dejar de fiscalizarlos porque son reiterativos en su actuar, ¿verdad? Entonces, así es la forma de tratamiento que les puede dar la Superintendencia de Administración Tributaria, de conformidad con el comportamiento que ellos vayan evidenciando, ¿verdad? Y como vemos que hay unos que casi nunca tributan, ellos tienen que estar encima y así. Y cuando vemos que hay contribuyentes que no tributan es porque entonces ahí seguramente hay algo más. ¿Por qué crearon un establecimiento comercial? ¿Por qué crearon una empresa y no tributan? Entonces ello puede dar lugar, obviamente, a sospechas de que puede haberse creado para hechos delictivos. Entonces también allá tiene que ir algo más especializado, ¿verdad? Entonces de repente esa noticia de que se detectó que habían empresas de cartón, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque es la fiscalización, el control que debe tener la administración tributaria, sobre todo contribuyente que ya ha inscrito, no presente movimientos, por así decirlo.
No sé si hasta acá tienen algún comentario. Entonces, esa es la función de la administración tributaria. Entonces, obviamente los mismos funcionarios de la administración tributaria deben investigar, denunciar, ¿verdad? Y obviamente dar seguimiento a esas denuncias cuando estas han sido, pues, detectadas, ¿verdad? Y ahí es donde va el apoyo del Ministerio Público cuando son hechos delictivos y pues la administración tributaria también seguir para poder recuperar si hubo alguna defraudación y con ello pues también hubo omisión, ¿verdad? En el pago de tributos, que es, como les digo, lo principal. Pero obviamente sí tiene que haber una persecución penal por los hechos que se consideren, pues, que constituyen delito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces nosotros cuáles son las autoridades superiores de la administración tributaria. Entonces, la autoridad máxima es el directorio. Fíjense, pues, aquí es el directorio porque al directorio es al que le va a rendir cuentas el superintendente, ¿verdad? Entonces, el directorio tiene muchas facultades, ¿verdad? Y pues como les digo, más que todo son los que aprueban y desaprueban y también controlan el funcionamiento del demás personal. Por ejemplo, el directorio es el que elige al tribunal aduanero, al tribunal administrativo tributario y aduanero. Hay un procedimiento, pero ellos son los que van a elegir a estas personas. El directorio también es el que va a proponer o participa también cuando se va a elegir al superintendente, ¿verdad? Entonces también hay un procedimiento. Y está el Tribunal Administrativo y Aduanero, que como sabemos es como lo que más nos interesa a nosotros en derecho tributario, porque este órgano que se creó dentro de la administración tributaria es el que va a resolver, es lo que nos interesa, tiene muchas facultades, pero lo más importante es que es el encargado de resolver todos los recursos en materia tributaria y aduanera que tenga que ver con tributos, ¿verdad? Con procedimiento administrativo y que se encargue específicamente de la recaudación de impuestos, de ajustes y todo. Entonces, esos recursos los resuelve el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Y el superintendente, pues también tiene su parte importante, ¿verdad? Porque él es el que ejerce la representación legal de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, ojo con esto. Podemos nosotros decir quién es la máxima autoridad de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces ya sabemos que quien es la máxima autoridad es el directorio, pero quien ejerce la representación legal de la SAT es el superintendente. Ojo con esto, son dos cosas diferentes. La máxima autoridad es el directorio, pero la representación legal la ejerce el superintendente. Y después están los intendentes, ¿verdad? Que como les digo, tienen diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, en el artículo 7 de este decreto 36-2017, se establece que el directorio es el órgano colegiado en calidad de autoridad de la SAT. Miren, le compete la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas para dirigir la política de administración tributaria y aduanera, así como velar por el buen funcionamiento y la gestión de la SAT. ¿Qué quiere decir esto? Que el directorio va a pedir informes a quien él quiera de todas las dependencias de la administración tributaria. Entonces, así a grosso modo, ¿verdad? Entonces, entre las facultades que tiene es aprobar los reglamentos de la SAT, nombrar y remover al superintendente, ¿verdad? Así como aprobar la designación del que va a sustituir al superintendente. También dice aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la SAT, también él. También la SAT también el directorio puede decretar una objeción cuando se esté nombrando a alguno de los intendentes, ¿verdad? Porque los intendentes sí son nombrados por el superintendente de administración tributaria, pero el directorio tiene la facultad de decirle no, el no, y explicar sus motivos, ¿verdad? Pero puede hacerlo. Entonces, como les digo, nombrar mandatarios judiciales para presentar denuncias, realizar acciones, todo esto es lo que puede hacer el directorio. Y hay varias funciones, pero yo solo les quiero que pongan coco en las más principales, ¿verdad? Entonces, como decimos, el directorio es el que va a nombrar al superintendente y es el que asume la
es la autoridad de más jerarquía dentro de la administración tributaria. Esto es lo único que me interesa que sepan del directorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se integra y todo eso? Pues eso no es importante cuando quieran leerlo, pero para efectos del curso no nos interesa mucho. Solo cuál es la función específica que obviamente va a tener cada uno de estos órganos de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, para todo ello es que nosotros decimos, bueno, en este decreto fue cuando se creó el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Entonces, acá, entre las principales tareas de este Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que está en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica de la SAT. Este decreto 37-2016 son reformas de la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. No sé si me entienden esto. O sea, yo les digo, me estoy yendo directamente a esto por las reformas que hubieron, pero el artículo 1-98 que contiene la Ley Orgánica de la SAT debe tener ya estas reformas del 37-2016 para leerlo como en conjunto, ¿verdad? Porque ahí están las funciones entonces de cada órgano. Pero como les digo, lo importante que ustedes deben saber en este caso es que el directorio es la autoridad de mayor jerarquía, que el superintendente ejerce la representación legal y que el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero resuelve en materia tributaria y aduanera, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa de esto. Y, por ejemplo, el porcentaje de recaudación que sabemos que es el 2%, ¿verdad? También se los dejo de tarea para que lo busquen en la Ley Orgánica de la SAT, que es el decreto 1-98. Entonces, nosotros decimos ahora cuáles son las funciones entonces, si el directorio es de mayor jerarquía, nombra al superintendente, aprueba reglamentos, entonces, ¿cuáles son las atribuciones entonces del superintendente, verdad? Entonces, miren acá la importancia. Las atribuciones del superintendente, esto está en el artículo 23, que fue reformado también por este decreto, y dice que son atribuciones del superintendente cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos. O sea, el superintendente lo que tiene que hacer es cumplir todo lo que le pide el directorio, así de manera general, ¿verdad? Entonces, y obviamente cualquier decisión no la puede tomar sola. O sea, él tiene que, por ejemplo, pedir la autorización del directorio, ¿verdad? Proponer políticas o programas de cómo poder actualizar procedimientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay metas de recaudación, esa es una propuesta que se le hace también al directorio y él debe aprobarlo, ¿verdad? Se le debe rendir cuentas al directorio cada año, el superintendente de su función, porque el directorio cada año, después de la rendición de cuentas que le hace el superintendente, decide si el superintendente continúa en su cargo, ¿verdad? Entonces esto pues obviamente se publica, ¿verdad? Se hace una publicación en el cual pues el directorio dice que queda confirmado en su puesto, ¿verdad? Por haber logrado obviamente las metas de recaudación y algo otras reglas que le hubieran podido determinar, ¿verdad? Entonces, el nombramiento del superintendente, pues entonces sabemos que también lo hace el directorio, ¿verdad? Y también el nombramiento del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Entonces, esto es como lo más importante de la Ley Orgánica de la SAT, que ustedes deben saber. Y no sé si tienen alguna duda hasta acá o quieren que miremos otro tema de los que ya hemos platicado que no les ha quedado muy claro, o seguimos con la determinación de la obligación tributaria. Solo, licenciada, disculpe, usted dijo que entonces quiere decir que la ley es 1-98 y el 37-2016 son las reformas, así es, ¿verdad? Sí, son reformas a ese código. Ah, va, perfecto, gracias. Sí, esas son las más recientes, ¿verdad? Entonces, vaya, entonces de esto, como les digo, para el examen, por ejemplo, ustedes vamos así como un repasito de la relación obligación tributaria, se recuerdan que dijimos que era como lo mismo, ¿verdad? Relación
de relación jurídico-tributaria u obligación tributaria, ¿verdad? Y que el concepto de lo que es la obligación tributaria o relación jurídico-tributaria se encuentra en el artículo 14 del Código Tributario. Sabemos que hay dos tipos de prescripción en el Código Tributario, que es el 47, el que se estipula en el artículo 47 y el que se estipula en el artículo 75, si no estoy mal, si me pueden verificar ahí, que prescribe en 4 años la facultad que tiene la administración tributaria para hacer verificaciones, para fiscalizar a los contribuyentes, ¿verdad? Y el contribuyente también tiene 4 años para poder solicitar o reclamar a la administración tributaria el pago de, por ejemplo, el cobro de crédito fiscal, la devolución o cualquier pago indebido que realice, ¿verdad? 4 años. Y las que prescriben en 5 años son las infracciones y sanciones tributarias, ¿verdad? Que estas prescriben en 5 años y hay una prescripción especial de una infracción que esta prescribe en 8 años, que es cuando el establecimiento comercial no estuviera inscrito. Entonces, estas como figuras les voy indicando para efectos de estudio, ¿verdad? Para que no se confundan. Hay 2 clases de prescripción. Entonces, la de acción, por así decirlo, que es la que va a realizar la administración tributaria o el contribuyente, y el de la prescripción, que es de no acción, ¿verdad? La prescripción de las sanciones y infracciones tributarias, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros, entonces, dentro de las características de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Que ésta se entabla entre personas, que lleva implícita una obligación, que obviamente tiene su fuente en la ley, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que para que exista una relación jurídica tributaria tiene que estar tipificada en la ley, ¿verdad? Y que obviamente también es autónoma porque el derecho tributario pertenece al derecho público. ¿Se recuerdan de eso? La naturaleza jurídica de la obligación tributaria. ¿Se recuerdan? ¿Alguien la sabe? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la obligación tributaria? La estuvimos repasando. Está en el Código Tributario. Licenciada, será el último párrafo del artículo 14, en donde dice que la obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Bueno, yo le tengo una anotación. Ajá, exacto. Entonces, la naturaleza jurídica es que es derecho público y exigible coactivamente, ¿verdad? Porque una vez ejercida o establecida la obligación tributaria, el Estado va con todo, ¿verdad? Exigirla coactivamente cuando ya el derecho está plasmado en una resolución o en una sentencia firme, ¿verdad? Porque esto es lo que le da la facultad, obviamente, determinándose que esta facultad la da la ley, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y establecemos que un contribuyente no impugnó, y como les decía, cuando se realiza una determinación de la obligación tributaria ahora según el Código Tributario, lo primero es llamar al contribuyente, ¿verdad? Y decirle, bueno, se le determinaron estos ajustes, se hizo la verificación, entonces se invita al contribuyente para que pueda él pues tomar la decisión si se allana, si paga o si solo lo hace por una parte o sigue, ¿verdad? El procedimiento. Entonces sabemos en esos porcentajes, esos beneficios que tiene el Código Tributario a favor del contribuyente, porque en este caso, cuando se hace este mecanismo de solución de conflictos, se denomina este procedimiento que está regulado en el Código Tributario. Entonces, el contribuyente, si acepta en este paso pagar, entonces la administración tributaria le puede reconocer un descuento del 85% de la multa. Entonces, de la sanción, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este punto es un 85% de la multa. Cuando el contribuyente tiene que hacer, por ejemplo, incumple sus obligaciones formales,
que están estipuladas también en el Código Tributario, y esto lo van a ir encontrando ustedes cuando lean el Código Tributario. Cuando el contribuyente se le olvida, por ejemplo, se le olvida hacer una declaración o algo, ¿verdad? Pero decide pagar antes de que sea requerido por la administración tributaria, entonces ahí hay un descuento también de la sanción del 80%, ¿verdad? Entonces, son descuentos que se van haciendo, depende de la etapa en que el contribuyente puede aceptar, ¿verdad? Entonces, hasta acá, un 80%. Entre más luego lo haga, más grande es el descuento que tiene, ¿verdad? Porque empiezan con un 85%. Cuando son obligaciones formales, un 80%. Cuando en la audiencia se determina que el contribuyente, ya se le está dando la audiencia donde le dice, bueno, mire, estos y esos ajustes se fueron determinados, ¿verdad? Después de que se verificó la documentación, entonces el contribuyente dice, bueno, ¿para qué voy a pelear, verdad? Voy a pagar porque es cierto. Puede decirlo y puede que no, porque como les digo, no, nada es coactivamente, o sea, a la fuerza, ¿verdad? Hay procedimientos que se van a respetar, pero en este caso el contribuyente en la audiencia dice, bueno, sí voy a pagar, ¿verdad? Entonces ahí tiene una rebaja del 75% de la sanción, o sea, solo paga el 25% de la sanción, ¿verdad? Sabemos que ¿cuál es la sanción por la omisión del pago de impuestos? ¿Cuál es el porcentaje de la sanción? Regla general. Del 100%. Muy bien, 100%, ¿verdad? Entonces, en este caso, como les digo, en esta etapa de la evacuación de la audiencia, entonces el contribuyente dice, bueno, ya no voy a evacuar la audiencia, voy a pagar, entonces ahí se le hace una rebaja del 75%, o sea, solo paga el 25% de la sanción. Pero bueno, evacúa la audiencia, no pagó, pero decide ya no interponer, por ejemplo, evacúa la audiencia, ¿verdad? Entonces ya le notifican la resolución en la cual ya va la determinación de la obligación tributaria. Entonces, por eso les decía yo, puede ser que el contribuyente le notifique en una audiencia en la cual le hacen ver, pero eso no es una determinación de la obligación tributaria. Ahí puede ser que el contribuyente diga, no voy a evacuarla, puede que tenga razón o no, y bueno, que diga, no la voy a evacuar. Entonces, no va a venir la administración tributaria y le va a decir, bueno, como ya no evacuó la audiencia, le voy a cobrar. No evacuó. No hay clavo si no evacuó la audiencia. Tiene que haber una resolución, entonces dice, bueno, no evacuó, viene la administración tributaria y emite una resolución y obviamente en esa va a ser ver que el contribuyente se le confirió audiencia por 30 días, pero que no compareció, ¿verdad? Porque cuando emiten esa resolución, si el contribuyente evacuó la audiencia, eso se hace ver en esa resolución que emite la administración tributaria, de que se le informó tal y tal cosa por medio de audiencia, fue notificada en tal fecha, y si él evacúa, también se hace ver que el contribuyente evacuó la audiencia en tal fecha, ¿verdad? Entonces, pero evacuó la audiencia, presentó medios de prueba, pero aún así, la administración tributaria no le logró al contribuyente desvanecer los ajustes, ¿verdad? Que realizó la administración tributaria. Entonces se emite esa resolución. A esa resolución que emite la administración tributaria, esa es cuando ya está determinada la obligación tributaria. La determinación de la obligación tributaria queda en esa resolución. Entonces sabemos que esa determinación de la obligación tributaria debe estar contenida en una resolución, ¿verdad? ¿Por qué debe estar emitida en una resolución? Porque en la resolución se hace ver cuál fue la forma, cuáles fueron los fundamentos legales que se utilizaron para poder determinar ese ajuste. Si no, no hay como una legalidad, por así decirlo, de los actos que realiza la administración tributaria, ¿verdad? Esas resoluciones deben estar bien fundamentadas y bien estipulada la obligación tributaria, que no haya lugar a dudas y que obviamente no pueda desvanecerse, ¿verdad? Esa seguridad jurídica que deben tener las resoluciones. Pero, ¿qué pasa? Entonces, hasta ahí se determina la obligación tributaria. Esta resolución sí tiene que impugnarla el contribuyente si no está de acuerdo con el contenido. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, y hay una resolución, mejor pago, ya no impugno. En ese punto también todavía tiene el contribuyente una rebaja del 50% de la multa.
si ya no interpone recurso de revocatoria, ¿verdad? Todavía se le puede hacer el 50% porque él está aceptando pagar. Esto está regulado en el Código Tributario. Pero el contribuyente dice, no, yo no estoy de acuerdo, voy con mi contador y pues el auditor, ¿verdad? Porque yo creo que es auditor el que tiene que asesorarlo, revisa la documentación y como es un experto, tal vez más experto, más pilas que el auditor que le hizo la fiscalización al contribuyente, ¿verdad? Y detecta aquí, puche, que aquí no usted. Aquí esto se puede votar, entonces tienen todo el derecho de oponerse y presentar medios de prueba para desvanecer, ¿verdad? Para desvanecer lo que dice, para desmentir lo que dice la administración tributaria. Eso no es así. Esto sí se presentó, etcétera, ¿verdad? Entonces continúa la audiencia. Bueno, pues dice, bueno, sí voy a presentar recurso de revocatoria, ¿verdad? Porque no pagó, entonces no se le hizo el descuento porque no quiso pagar. Interpone el recurso de revocatoria en contra de esa resolución. Si el contribuyente, por ejemplo, no interpone recurso de revocatoria y tampoco paga y simplemente no hace nada, esa resolución sí es un título que puede utilizar la administración tributaria para exigirle el pago al contribuyente ya por la vía judicial, ¿verdad? Ya ante un juez de lo económico coactivo. Porque esa resolución ya es un título, ¿verdad? Entonces el contribuyente no impugnó, entonces queda firme esa resolución, ¿verdad? Y obviamente si no está de acuerdo con esa resolución, tiene 10 días para interponer el recurso de revocatoria, ¿verdad? Entonces, ya interpuesto el recurso de revocatoria, bueno, espera que resuelvan, ¿verdad? Pero, perdón, alguien puso alguna pregunta, no pude leer el mensaje. Solo con una consulta, si se puede, si podría solicitar el tribunal lo conducente. Esa era mi pregunta. No, lo conducente así en la vía penal. ¿Dice Así usted? es. Sí. No, en materia tributaria, acuérdense que acá por deuda no hay cárcel, aplica también acá, ¿verdad? Porque aquí lo más seguro es que la administración tributaria le puede embargar bienes, si tiene bienes, cuentas bancarias, que le imponga, que solicite que lo arraiguen, ¿verdad? Pero penalmente, en este punto no, penalmente solo si hay indicios de la comisión de un delito. Ah, ya, perfecto. Entonces, si usted no tiene bienes, si no tiene carros a su nombre, si no tiene propiedades, casi que podría estar tranquilo, ¿verdad? Si ya no quiere tener movimiento, ¿verdad? Porque esto es lo que sucede, ¿verdad? Pero si tiene, entonces como les digo, esta resolución, ellos la van a utilizar para poder demandarlo, ¿verdad? En la vía del económico coactivo y como les digo ahí, ya solicitar medidas cautelares, que embargos, etcétera, ¿verdad? Mientras usted paga. Entonces muchas veces cuando las entidades ha pasado de que hay entidades que tal vez no están bien asesorados, porque como acuérdense que en la fase administrativa no es como que se asesoren de abogados, sino que casi siempre lo hacen por sus contadores o auditores, ¿verdad? Entonces depende del tipo de empresa que sea, tal vez contratan personas que los ayude, pero se les puede ir, porque sí se han dado casos de que no les avisan y cuando sienten, chica, tienen bloqueado el NIT y que no pueden hacer trámites y que no sé qué, y no saben por qué, ¿verdad? Entonces se acercan y dicen, es que tienen, pero esto yo no lo sabía, no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa cuando son empresas que sí están como en constante movimiento? Entonces, a ellos cuando sucede esto, casi que pagan de un solo porque dicen, no me conviene estar que mi NIT esté inactivo o esté bloqueado, etcétera, ¿verdad? Entonces tienen problemas porque acuérdense que ahora cualquier declaración que ustedes no hagan o cualquier obligación tributaria les sale por incumplimiento y no pueden hacer algunos movimientos, ¿verdad? Traspasos o sacar solvencias fiscales, etcétera, ¿verdad? Pero como les digo, esta resolución, si no la impugna el contribuyente, sí ya constituye un título ejecutivo para poderse demandar, ¿verdad? Porque quedó firme. Pero como les decía, puede ser que el contribuyente interponga el recurso de revocatoria. Interpone el recurso de revocatoria y resulta que ya emite la administración tributaria la resolución final, ¿verdad?
Y aquí también, bueno, en cada fase el contribuyente puede decidir ya no seguir y mejor realizar el pago, ¿verdad? Y acá todavía la administración tributaria le da un porcentaje de descuento antes de irse a la vía judicial o ya en la vía judicial, todavía le puede hacer una rebaja del 25% de la multa, que eso sí es lo último, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me notificaron la resolución, ya para qué voy a seguir peleando, mejor pago, ¿verdad? Bueno, entonces paga el impuesto completo y una rebaja del 25% de la multa, ¿verdad? Y los intereses resarcitorios que ya corren, ¿verdad? Entonces, estas son las facultades y los beneficios que tiene el Código Tributario con relación a la voluntad del contribuyente y que quiera que no es un beneficio realmente significativo porque depende de la cantidad del impuesto que vayan a pagar o que tengan que pagar, así va a ser el beneficio, ¿verdad? Si es poquito, pues es poquito, pero cuando es bastante dinero, que es lo más normal, ¿verdad? Entonces sí, se maneja bastante plata y o sea, no es lo mismo de decir, bueno, voy a pagar, por ejemplo, si es 1 millón de quetzales, con la rebaja del 25, se estaría ahorrando 250,000 quetzales, ¿verdad? Y si paga desde el principio en la resolución, en esta solución de conflictos, este procedimiento de solución de conflictos, entonces ahí sería menos, ¿verdad? Lo que tendría que pagar. Entonces, como les digo, son beneficios que la ley contempla para los contribuyentes en caso ellos quieran hacer el pago en el procedimiento administrativo, ¿verdad? Pero eso no libera, o como les digo, no deja que el contribuyente pueda hacer uso de todos los derechos que la ley le garantiza, de todas las herramientas, de un debido proceso, ¿verdad? Porque obviamente puede presentar los medios de prueba que crea convenientes para poder defenderse. Otro de los beneficios que se regulan a favor del contribuyente es la opción de pagar. ¿Se recuerdan? No sé si hablamos de esto. ¿Hasta cuánto puede dar la administración tributaria al contribuyente para que realice pagos? ¿Hasta qué plazo tiene? Son 18 meses, licenciada. Sí, 18 meses. Siempre que sea en impuestos directos, o sea, ISR, ISO, Solo el IVA menos no se IVA. puede. Ajá, menos IVA. Exactamente. Exacto. Entonces, cualquier otro impuesto se puede pedir el convenio de pago. El IVA, ¿por qué no? Porque es un impuesto directo, ¿verdad? Entonces, en este caso, entonces tiene un beneficio también que, como les digo, les concede la administración tributaria a poder realizarlo en 18 meses. Pero obviamente para poder realizar para obtener este beneficio, entonces tiene que hacer la solicitud, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen es que solicitan la exoneración de la multa, pagan el impuesto o hacen el convenio por el impuesto y solicitan la exoneración de multa y de los recargos al presidente, ¿verdad? Pero si le es denegada, entonces sí tiene que pagar, ¿verdad? Y cuando se realiza un convenio de pago, otro tema bien importante, y ojo con esto también, es que cuando se realiza un convenio de pago, el contribuyente tiene la fecha máxima para pagar cada mes. Con un pago que incumpla, esto ya le da la facultad a la administración tributaria para dar por terminado el convenio y exigir el pago inmediatamente, ¿verdad? Entonces, no es que, ay, me voy a atrasar, ¿verdad? Porque acuérdense que en este convenio de pago, los intereses o sea, se van a cuantificar, ¿verdad? Por ejemplo, si el contribuyente decide pagar impuesto, multa e intereses, se le va a hacer como dividido de una vez, ¿verdad? O sea, pagan los intereses a la fecha que se suscribe el convenio. Entonces, para los intereses, pero el contribuyente está obligado a pagar en las fechas que se estipula en convenio. Y el incumplimiento, como les digo, le da facultad a la administración tributaria para exigir el pago inmediato del impuesto y tributo, ¿verdad? Que corresponda. Entonces, esto, como les digo, son cuestiones que ustedes tienen que saber antes de iniciar lo que ya es el procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, ¿cómo va a iniciar un procedimiento administrativo? ¿Cómo da inicio a un procedimiento administrativo ante la administración tributaria? ¿Alguien que me diga?
Un ejemplo de cómo da inicio un procedimiento administrativo. ¿Cómo nace a la vida ese procedimiento administrativo? ¿Se acuerdan que decíamos hay una prescripción de acción, ¿verdad? De accionar. Entonces, la facultad, cuando nosotros hablamos de esta facultad de accionar, es la facultad que tiene la administración tributaria para poder hacer verificaciones, para hacer fiscalizaciones, y del contribuyente para poder reclamar a la administración tributaria, por ejemplo, crédito fiscal o devolución de pagos indebidos, ¿verdad? O cualquier solicitud por ejemplo, que pueda, un contribuyente puede solicitar a la administración tributaria, ¿verdad? Que le otorgue una exención sobre cierta actividad, ¿verdad? Entonces, ahí está iniciando ese procedimiento administrativo, que puede concluir, todo procedimiento administrativo puede que concluya en cualquier fase, ¿verdad? O que llegue hasta las últimas instancias. Entonces, muchos de estos procedimientos duran poco porque se solucionan. Muchas veces los contribuyentes no quieren procedimientos largos y saben que tal vez están actuando mal y dicen mejor de una vez pago, etcétera, ¿verdad? Pero hay otros en que a veces dicen no, me voy a ir, ¿verdad? Lea el artículo 121, Rosemary. Buenas noches, licenciada. Usted dice, el capítulo 5, proceso administrativo, sección primera, naturaleza. El proceso ante la administración tributaria será impulsada de oficio. Las resoluciones finales dictadas en este proceso son impugnables ante los tribunales competentes. Ajá. Entonces, de oficio, ¿qué quiere decir? O sea, la administración tributaria puede iniciar un procedimiento administrativo con una fiscalización, ¿verdad? Con un nombramiento. A ver, Wilfrido, usted nos puede contar cómo es que deciden hacer estos nombramientos, cómo inician, mapeando, cómo seleccionan contribuyentes, nos pueda explicar. Pues sí, licenciada, que la administración tributaria últimamente hace sus análisis basados en riesgos, es decir, ve la carga tributaria de cada contribuyente. Entonces, hay métricas que miden que el contribuyente valga la redundancia, está contribuyendo pues en la escala que está impuesto. O hay contribuyentes que están bajo esa escala, entonces así se les va haciendo Era su lo que les análisis. decía hace un ratito, ¿verdad? Que Ajá, si un y se les contribuyente, va, ajá, ajá, ya con eso, pues con esas métricas se establece y se le da un riesgo, ¿va? Puede ser bajo, medio y alto, entonces, o extremo, ¿va? Dependiendo cómo esté la carga tributaria. Partiendo de eso, sí, entonces se mire, crean yo los... les decía que, por ejemplo, podría ser que ustedes miran que, por ejemplo, digamos, poniendo ejemplo que fuera Pollo Campero el que van a fiscalizar, ¿verdad? Ustedes miran que Pollo Campero, los restaurantes siempre están llenos, que hay consumo, pero tributa poco. Algo así es. Exactamente, mire, se ve por actividad económica. Si es una empresa de Ajá. servicios, una empresa comercial, industrial o agrícola, agropecuaria, hay diferentes factores, ¿va, licenciado? Donde se va viendo cómo es que, entonces ya se mira, si hace un análisis de sus declaraciones, dónde está pues ocultando o queriendo evadir la obligación tributaria, sus proveedores, sus gastos del lado del ISR, qué gastos tiene como deducibles. Entonces, hay varios factores que se van evaluando. Ya con eso, pues se tiene una métrica y dice, vamos y se van a evaluar ciertos rubros de ese contribuyente. Y ya se hace todo el análisis, se programa la auditoría, ya se van a las gerencias y esto, pues con esto ya se hace el nombramiento del auditor y con él ya él se presenta ante el contribuyente y le hace el requerimiento respectivo. Pero es así como últimamente, valga la redundancia, las recomendaciones de entes internacionales como la OCDE han dicho que para una mejor administración se debe evaluar sobre riesgos
a los contribuyentes. Exacto. Entonces ya no es así Muy bien. al azar, va que pues, porque no lo quiero evitar, voy a ir. Ya no funciona así, ¿verdad? Antes se hacía así, ¿verdad? Por eso es que han mejorado las prácticas de fiscalización. Sí, como usted dijo, si el contribuyente está bien, vemos que estás arriba o sobre la métrica que uno que está ha impuesto la administración tributaria, está contribuyendo, paga hasta el día con sus obligaciones, nunca, casi por lo regular no se, No se no se fiscaliza. toca, no se fiscaliza. Ajá. Ah, muy bien. Así Ahora, inicia el proceso. por parte del contribuyente es cuando ellos presentan la solicitud de devolución de crédito fiscal, ¿verdad? Que también inicia. Pero ahí ya cambia, porque para eso son directamente a los exportadores, Valencia, como valga la redundancia. Pero ahí ellos son los que están iniciando el procedimiento porque ellos están Exactamente, presentando ya una sea solicitud. por devolución de crédito fiscal o pago en exceso del lado del ISR o un pago indebido también, va que ellos están O pidiendo que se solicite que la SAT o una solicitud de que le extienda una exención sobre algo. exactamente, bajo todos esos parámetros, ya por ahí el contribuyente está pidiendo, mire, yo quiero que usted me fiscalice sobre este tema. Sí, y así Exacto. va. Ajá. Ajá. Vale, muchas gracias. Entonces, como les digo, de oficio, pero ya puede ser la administración tributaria o el contribuyente, ¿verdad? Una vez iniciada la solicitud por el contribuyente, entonces ya la SAT tiene que darle respuesta, ¿verdad? Hay plazos que, por ejemplo, para responderle al contribuyente una solicitud, pues son los 30 días que establece el artículo, el 28, creo, de la Constitución, ¿verdad? Ese es el fundamento que utilizan, en donde la administración tributaria tiene que darle respuesta al contribuyente en un plazo de 30 días. Y de ahí, pues los procedimientos de devolución de crédito fiscal, pues tienen también su procedimiento en la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Todo ese procedimiento está del artículo 14 al 25 de la ley del impuesto al valor agregado que vamos a ver en otra unidad. Entonces, como les digo, se inicia y de ahí ya parte, ¿verdad? Entonces la obligación tributaria puede ser iniciada tanto por la SAT como por el contribuyente. Y de ahí es que arranca ese procedimiento en el cual la SAT está obligada a resolverle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el contribuyente al realizar una petición y no está siendo resuelta favorable a sus intereses, ella puede impugnar la resolución que le resuelva la petición. Dígame, Francisco. Buenas tardes, licenciada. ¿Este silencio administrativo tributario también se toma como un negativo o como afirmativo? Fíjese que cuando es el silencio administrativo, se tiene por negativo, ¿verdad? En este caso se tiene por negativo. Entonces, la ley establece la figura del silencio administrativo. Sin embargo, no le siento como que tenga sentido por el hecho de que no va a saber cómo le resuelve, ¿verdad? Puede ser que se tarde más en resolver, pero que sea favorable su petición, etcétera. Entonces, el hecho de decir, entonces en esto lo más recomendable es de que cuando se dé un silencio administrativo, ¿verdad? Pues hay una acción que se estipula en la ley de amparo, ¿verdad? Que también se puede accionar cuando dentro de los motivos de la interposición del amparo está cuando una entidad pública no haya resuelto la petición de una persona, ¿verdad? Esto lo habla de manera general, no solo en lo tributario. Entonces, esto como sería más recomendable para ahí sí que promover, o sea, hacer que la administración tributaria pues emita la resolución y le resuelva. Y ya usted tenga fundamentos claros en los cuales basar su oposición y seguir, ¿verdad? Y seguir el procedimiento administrativo que corresponde. Como les digo, si ustedes terminan el procedimiento administrativo y no hay esa respuesta que ustedes esperan, pues impugnar por los medios que la misma ley le otorga, ¿verdad? Hasta obtener una respuesta o un fallo, ¿verdad? Que cumpla con todos los requisitos y que usted haya agotado todos los medios que tiene para impugnar, ¿verdad? Y que puede ser que al final igual sea desfavorable. Por eso es que tienen que tener la convicción de que van por buen punto, ¿verdad? Porque también, como les digo, pueden decir, bueno, no voy a llegar a ningún lado, ¿para qué voy a impugnar? Todo depende de la visión y conocimiento que tengan sobre el tema, que puedan creer ustedes que le está siendo vulnerado y que pueden obtener una resolución favorable al fin de terminar un largo camino, ¿verdad? Por lo administrativo y la vía judicial, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, ya es decisión
del conocimiento que ustedes tengan y del interés que tengan sobre el tema que ustedes estén discutiendo con la administración tributaria. Entonces nos vamos a quedar hasta acá para que tengan tiempo de su otra clase. No sé si tienen alguna duda. Lo que vamos a hacer la próxima clase es que vamos a seguir repasando estos temas. Yo les subo la presentación de la relación jurídico-tributaria mañana y estudian sobre eso, y eso miramos mañana un poquito, y ya para que estudien, porque ya mandaron, ¿verdad? El 24 de agosto es el examen de derecho tributario. Entonces, si pueden encender su cámara, por favor, solo para tomar la captura. Bueno, entonces ahí estaríamos ustedes. Entonces, si no tienen alguna duda o comentario, entonces estamos por finalizada la clase y nos vemos el jueves, primero de Dios. Gracias, Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Linda. Feliz noche. Feliz noche.